Saludos en Cristo, bienvenidos a este canal de Macabeo. La última voz que de momento pues ha levantado, valga la redundancia, la voz ha sido el cardenal Zen, que acaba de publicar en su blog una exhortación hacia el sínodo y una denuncia también, que me parece importante resaltar, aunque sí me gustaría decir que creo que el cardenal Zen se equivoca dentro de la prudencia. No creo que sea una de las voces que estén diciendo todo lo que hay que decir, aunque sí es una voz que ha dicho mucho, ha sufrido persecución, también como consecuencia de esa política que el Vaticano está siguiendo con China, y está, sin embargo, haciendo un artículo que me parece bastante interesante por los hechos que cita como resumen de lo que está pasando en el sínodo, y es por eso que quería ayudar a través de este canal, del que no saco nada, sí hacer que la voz del cardenal Zen se escuche más todavía leyendo ese artículo que ha publicado. Y hace un día, ayer, pues publicaba un poco una reacción a esa carta que este sacerdote italiano, pueden ver en el último directo que hice ayer, este sacerdote diocesano italiano que denunciaba públicamente en una homilía que Bergoglio pues no es el Papa por una serie de razones. Sin embargo, también lo dije, no estoy de acuerdo en todo lo que dice, porque es como si de repente pues aquí todo estuviera bien y no hubiera pasado ningún tipo de deriva desde hace pues unas decenas de años hasta hoy. Sí que la ha habido y es en parte la explicación de por qué estamos como estamos hoy. Sin embargo, también sería muy ciego, nefasto y necio negar que hoy, con el pontificado que hay, existen unas irregularidades de tal magnitud que son del todo señalables de manera pública por el bien de la Iglesia. Hoy quiero contarles que he tenido una pequeña discusión con un sacerdote famoso, no voy a decir quién es, donde básicamente le decía que si hablamos de tradición, si hablamos de hispanismo, no se puede ser hispanista obviando lo que está pasando en Roma. Y la respuesta de este sacerdote famoso, ha sido que, bueno, hay que callarse o pasar del tema básicamente e irnos por otros derroteros, como que todo el mundo ya sabía lo que estaba pasando. Y a mí esto me ha llenado de indignación, y por respeto a este sacerdote no voy a decir quién es, y por eso no voy a hacer un vídeo para contestarle en público a una actitud que está teniendo en público. Obviamente no voy a revelar esa conversación. De todas formas, este sacerdote pertenece a un grupo lo suficientemente amplio como para que pueda dirigirme a todo ese grupo sin tener que hacer mención a él, porque conversaciones parecidas he tenido con, digamos, esta rama o esta facción durante los años. Y a mí lo que me sorprende es la falta de caridad. Veréis, la caridad es el movimiento del amor de Cristo que viene a habitar en nosotros y nos llama a salir a los caminos de Galilea, del mundo, etc. Digo de Galilea porque tengo, desde que me convertí, una imagen, no aquí, sino aquí, de los pies del Señor recorriendo los caminos. Recuerdo que esa imagen es una de las que me movió después de convertirme y estar un año en casa, ¿no? No sabía lo que me había pasado, en algunos momentos pensé que me había vuelto loco, pero yo sabía que quería salir a caminar de un modo impetuoso y era dándome a los demás. Eso me llevó a ser colaborador de Cáritas, voluntario, a hacer campamentos con chavales, a recogidas de alimentos a través de los años. La labor que hago en este canal tiene la misma índole, la misma motivación, aunque no sea la misma forma. Aquí no estoy dándole comida a nadie, no estoy recogiendo alimentos para nadie, no estoy escuchando a personas que tienen una situación precaria y necesitan ayuda. No, lo que estoy haciendo es defender la santa doctrina.
porque está siendo objetivamente atacada en público. Y eso es la caridad que nos mueve. Si tú, como estos sacerdotes que en privado hemos hablado, con este último que he hablado estos días, sabes que la cosa está mal, otra cosa es que no lo supieras, no te dieras cuenta, por cualquier motivo, pero también no darse cuenta a estas alturas ya es un poco grave, por decirlo con palabras moderadas. Tienes que hablar en público, porque si no, no tienes caridad. La caridad te impide esconderte en un agujero y pasar de todo. Porque como tú crees que todo el mundo sabe lo que está pasando, no todo el mundo sabe lo que está pasando. Porque tú no conozcas a gente que vive en la calle, no significa que haya gente que viva en la calle, o sea, que no haya gente que vive en la calle. Porque tú no conozcas a alguien que pasa hambre no significa que no haya nadie que pasa hambre. Y porque en tus círculos, que al final se están convirtiendo también en ese sectarismo, en ese caparazón cerrado, por mucho que enarbolemos palabras de hispanidad, tradición, etcétera, que están muy bien y son necesarias, todo hay que decirlo, eso se tiene que traducir en llevar eso a todo el mundo. Pero la manera de llevar eso a todo el mundo es de una manera más urgente y también eficaz hoy en día, denunciando y haciendo resistencia a lo que está pasando desde Roma, que es todo lo contrario a la tradición, todo lo contrario a la hispanidad. Si eso no se traduce en ese movimiento de caridad, de aunque yo no conozca, pensar que puede haber gente que esté cayendo en los engaños y los errores porque por buena fe ven lo que pasa en Roma y como viene desde Roma piensan que eso es bueno y hacen caso, es de ser ciego y un necio, porque es ignorar que hay gente que si tú conoces a 5.000 que saben lo que está pasando y crees que como todos lo saben nos damos golpes unos a otros, oh qué bien estamos, mirad, oh qué buenos somos, y tú piensas que ya todo está bien, te estás olvidando de todos los miles que hay fuera de tu grupo, donde sin duda habrá gente que esté sufriendo todo eso. Y voy a poner un ejemplo. San Pedro escapando de Roma durante las persecuciones. Nuestro Señor se le aparece en el camino, volviendo a Roma. Vuelvo para ser crucificado. Y San Pedro vuelve. ¿Por qué San Pedro vuelve? Porque hay gente que lo necesita. Hay gente que necesita el martirio de San Pedro. Roma necesita el martirio de San Pedro, que la sangre de Pedro, que la sangre de Pablo, que la sangre de los mártires sea derramada en ese suelo para la conversión y el mayor bien a lo largo de la historia que fue la conversión del Imperio Romano. La situación de hoy necesita de tu cancelación, sacerdote, necesita de tu persecución, necesita de tu excomunión, igual que necesita que se rían de nosotros, que nos calumnien, que nos persigan, que nos amenacen. Es necesario, ¿vale? Y quien no entienda esto es porque ha perdido el sentido real de la fe, de la sobrenaturalidad y de la caridad. Y en este momento, aunque no se esté de acuerdo con todos, también hay que tener en cuenta que las voces que hablan en público no vamos a remar unos contra otros, con los que criticamos abiertamente lo que está pasando en Roma. Esta vez lo ha hecho el cardenal Zen. Yo no estoy de acuerdo en todo lo que dice el cardenal Zen, pero en esto sí. Y por eso quiero traerles esto. Pero a todos ustedes sacerdotes, se lo vuelvo a repetir, la caridad les obliga a decir con pelos y señales lo que ustedes saben, lo que tantos saben pero se callan. ¿Por qué? Porque de su voz, y la Biblia es clara, el Evangelio, la salvación entra por el oído, se prevendrán muchos de hacer caso a lo que viene de Roma y lo que va a venir. Lo del cardenal Zen es esto que ven aquí, este es su blog. Aquí lo he traducido, obviamente el blog está en chino, o sea, no lo va a entender. Dice, hay que rezar para que el sínodo finalice con éxito, dentro de la moderación del cardenal Zen, y de que tiene a Bergoglio como papa. Yo no voy a echar basura sobre aquellos que se atreven a hablar claro, aunque tengan esa confusión o no digan eso porque quizás no da más de sí, pero lo están diciendo.
Es decir, aunque no se piense igual, exactamente igual, por lo menos lo están diciendo en público. Pero es que lo que yo les acabo de citar de la falta de caridad es gente que sabe lo mal que está y no lo dice ni en público. En fin. Dice, no he escrito un artículo en línea durante mucho tiempo, pero ahora siento que debo escribir algo. El propósito es que ustedes, hermanos y hermanas que son asistentes docentes, sepan el propósito más importante de orar por ahora. Lo que más me inquieta es cómo podrá concluirse con éxito este sínodo que estudia la llamada sinodalidad. Cualquiera que haya leído el artículo online que escribí el 15 de febrero de este año entenderá por qué estoy nervioso. ¿Entendemos, Monseñor Zen? El título de este 16º sínodo ordinario es sinodalidad. ¿Pero qué es exactamente sinodalidad? Basándose simplemente en la palabra griega sínodo, la etimología es juntos unos con otros. Luego la traducción china es discutir y caminar unos con otros. Participación y comunión, llevar a cabo la misión. Hay un documento de la Iglesia, el sínodo, concilio, un hecho histórico importante de la Iglesia que explica que el sínodo es la estructura a través de la cual la jerarquía conduce a la Iglesia en la historia. La traducción es del chino, perdonen si algunas cosas no tienen mucho sentido. El Concilio Vaticano I estableció la doctrina de que el Papa no puede equivocarse, pero debido al estallido de la guerra, no pudo continuar hasta completar el concilio. El Concilio Vaticano II destacó la colegialidad de los obispos en la constitución de la Iglesia y dio una explicación clara. Aquí yo disiento un poco con el cardenal Zen, porque ya se estaban sentando las bases de un poco lo que vemos ahora. Pero vale, todo el pueblo de Dios debe participar en la misión de evangelización, esto es verdad, pero es la jerarquía la que asegura la dirección del camino de la Iglesia y preserva el contenido de la fe transmitida por los apóstoles. Jesús entregó la Iglesia al cuerpo apostólico encabezado por Pedro y los sucesores de los apóstoles son los obispos. Desde el comienzo de este sínodo, los dos cardenales que lo dirigieron y el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, designado por Bergoglio, que dice el Papa, no enfatizaron en la preservación de la fe, pero sí enfatizaron en los cambios. ¿Ven? Aquí ya vemos cómo empieza a darnos las claves, especialmente los cambios en la estructura operativa de la Iglesia, y enseñanza ética en materia de sexualidad, especialmente en lo que respecta a las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. En 2021, alguien preguntó a la Congregación para la Doctrina de la Fe si es posible bendecir a las parejas del mismo sexo, parejas homosexuales. La respuesta fue no, y hubo una explicación detallada. Y Bergoglio, Papa Francisco lo nombra aquí, también firmó y lo confirmó. Al ver documentos de la Secretaría del Sínodo que sugerían que este tema sería discutido en el Sínodo, 5 cardenales, para no perder tiempo discutiendo este tema en el Sínodo, plantearon varias preguntas a Bergoglio, aquí lo llama el Papa. Habiendo mencionado este punto, espero que el Papa repetirá claramente los argumentos que esgrimió hace unos años. Uno de estos 5 cardenales se llama Chen Rihun. No sé por qué no vi esta noticia mundial en el periódico católico o en el Sunday Examiner. ¿Tiene miedo de que los miembros de la Iglesia se sorprendan? ¿Tienen miedo de que la Iglesia se divida? ¿Son los miembros de nuestra Iglesia niños a los que no se les puede decir noticias? Si la Iglesia está dividida sobre este gran tema, ¿no deberían preocuparse los miembros? ¿No tiene todo el mundo una base preliminar? ¿No debería participar en el debate? Algunos católicos de Hong Kong que conocen a Chen Yat-jun pueden regañarlo por ponerle las cosas difíciles a Bergoglio, pero algunos pueden apoyarlo al plantear preguntas. ¿No es una buena oportunidad para ayudar a los fieles a madurar participando en debates y encontrando una respuesta basada en la fe a esta pregunta? Lo que nos hace sentir muy extraño es que Bergoglio nos dio una respuesta al día siguiente, una respuesta muy larga y complicada, anulando la respuesta dada en años anteriores, es decir, se puede bendecir en determinadas circunstancias. Vemos que esas complicadas razones no son válidas en absoluto. Le pedimos a Bergoglio, al Papa lo llama aquí, que respondiera sí o no, pero no volvió a responder. Esa respuesta no pudo haber sido escrita por el propio Bergoglio ese mismo día. Obviamente fue preparada por la persona a cargo de la conferencia para respaldar sus razones para cambiar la doctrina de la Iglesia. Los 5 cardenales no enumeramos en detalle las razones para ello, anulando esos complicados argumentos.
Yo personalmente di una respuesta detallada que se puede encontrar en mi blog. Esta conferencia tuvo una escala sin precedentes, con debates en iglesias locales, conferencias continentales en 7 continentes y, finalmente, un sínodo formal de obispos. A nivel continental, está claro que la Secretaría Central está estrictamente controlada con procedimientos específicos. Se enfatiza el compartir y se evita la discusión. Y aquí lo que el cardenal quiere decir es que mucho sinodalidad, pero no quieren discutir lo que hay que discutir, que por qué se está aprobando cosas que van contra la doctrina. Inesperadamente, el mismo método se utiliza en los sínodos oficiales. Lo más sorprendente es que el 96 no obispos equivale al 26% del total. Entre los miembros de la conferencia tienen derecho a voto. Obviamente, el propósito de esta conferencia, se refiere al sínodo, es derrocar la jerarquía jerárquica de la Iglesia e implementar un sistema democrático. Bergoglio tiene el poder de convocar cualquier reunión consultiva. Aquí lo llama el Papa, por eso le otorga ese poder. Pero el sínodo de obispos iniciado por Pablo VI fue diseñado específicamente para permitir que el Papa escuche las opiniones de sus hermanos obispos. Con no obispos votando juntos ya no es así, un sínodo de obispos. Volviendo a lo que dije al principio, debemos orar por la feliz conclusión de este sínodo que incluye 3 puntos. Primero, la forma en que se lleva a cabo la reunión, para que la gente en la historia nos siga preguntando, ¿es esta conferencia de obispos una conferencia de obispos? El establecimiento de esta conferencia de obispos. El método ha sido eficaz durante muchos años, es permitir que los obispos lideren, discutan y voten, y presenten sus sugerencias al Papa para su referencia como hermanos obispos. Parece que este primer objetivo no ha sido del todo exitoso y los procedimientos de reunión de 2024 seguirán siendo los mismos que en el 23. Ellos todavía estaban reunidos alrededor de una mesa, dedicándose a la cálida reunión familiar, obedientemente dejando que el facilitador los guiara sobre cómo llegar al Espíritu Santo, orar más, compartir más y discutir menos. Solo espero que el obispo, deberíamos esforzarnos para tener más voz en el asunto, al menos no permitir que los no obispos voten junto con los obispos. Segundo, la traducción es un poco mala, ¿vale? Segundo, discutirán los obispos esta vez en el 24. El sínodo de obispos terminó en el 23 con solo un resumen y sin recomendaciones votadas. Todos vieron que los pronombres LGTBQ que se incluyeron en los documentos de la conferencia no aparecían en el resumen, pero todos asumieron que esas cuestiones aún se discutirían en la conferencia del 24. Sin embargo, a finales del 23, la Congregación para la Doctrina de la Fe emitió una larga declaración Fiducia Supplicat, diciendo que bajo ciertas circunstancias el clero puede bendecir a las parejas homosexuales, las razones que antes de la reunión del 23 el Papa, Bergoglio, quienes respondieron a las preguntas de los 5 cardenales, y dijo que esta afirmación era clara y que la Congregación para la Doctrina de la Fe no estaba dispuesta a discutirla más. Fue un acto grosero no permitir a los obispos discutirlo. Ellos concluyeron sobre el tema. Después de la publicación de este documento hubo un gran cisma en la Iglesia y una gran confusión entre los creyentes, lo cual es raro en la historia de la Iglesia. Por supuesto, los católicos de Hong Kong que leyeron el periódico católico y el Sunday Examiner se mostraron indiferentes a todo esto. El Papa y la Congregación para la Doctrina de la Fe, Bergoglio, expresaron comprensión de la situación del cisma, pero no se retractaron. Entonces, ¿se seguirá discutiendo este tema en la reunión del 24? Y aquí el cardenal tiene razón. Si ya tienes Fiducia Supplicat, ¿para qué quieres discutirlo? Es decir, hacemos un sínodo para discutir ciertos temas, los temas polémicos los dejamos fuera, pero se aprueban fuera. Entonces, ¿para qué es el sínodo? Ni siquiera para eso. Más tarde, Bergoglio envió una carta a la Secretaría del Sínodo de los Obispos diciendo que había entregado las cuestiones individuales que surgieron en el sínodo del 23 a 10 grupos de estudio, abro paréntesis yo, ¿serán los 10 cuernos de la bestia? Y que no presentarían sus documentos hasta mediados del 25. Entonces, no se discutirán ni votarán todos los temas en el sínodo del 24, abro paréntesis yo. Entonces, ¿para qué es el sínodo? Creo que al menos la cuestión de bendecir las parejas del mismo sexo debería evitarse en un debate interminable. Espero que los obispos puedan persuadir a Bergoglio, Papa lo llama aquí, ese es el error que yo le achaco, para que extienda la ejecución de esa declaración hasta sine die. ¿No le dijo Jesús a Pedro,
después de haber reflexionado claramente, fortalece a tu hermano. Esto es como la traducción, ¿no? Cuando recuperes la fe, fortalece a tus hermanos. El cardenal Zen sigue engañado en que Bergoglio es Pedro, cuando Bergoglio es Judas. Si esta cuestión no se resuelve en la reunión, en el sínodo, el futuro de la Iglesia será muy incierto. Y aquí está la ingenuidad del cardenal Zen. Es que precisamente la cuestión de hacer un sínodo donde nos parece que no se resuelve nada es porque no hay ninguna intención de resolver nada. Es poner este sistema sinodal, centrifugar a la Iglesia continuamente hasta que salga lo que ellos quieren. Y eso es precisamente lo que dijo nuestro Señor en la última cena. Satanás, Pedro, os ha reclamado para zarandearos. Esos son los sínodos, el zarandeo, la centrifugación. Por eso, Bergoglio no es Pedro, Bergoglio es Judas, que busca para zarandear la Iglesia hasta que caiga todo lo que hay en el árbol. Si esta cuestión no se resuelve en el sínodo, el futuro de la Iglesia será muy incierto. No, aquí al cardenal Zen hay que decir las cosas claras. El futuro de la Iglesia es cierto, haya sínodo o no haya sínodo, acabe el sínodo como acabe, que es que prevalecerá. Porque algunos amigos de los sacerdotes y de Bergoglio, Papa, que insisten en cambiar la tradición de la Iglesia en este sentido, continúan impulsando sus planes con todas sus fuerzas. Mientras se desarrollaba la convención, promocionaron activamente sus planes fuera del salón de convenciones. Lo preocupante es que incluso los llamados ministerios de las nuevas formas que abogan por la transición de género hayan sido calurosamente acogidos por Bergoglio en los últimos días. Claro que es lo preocupante, pero es lo normal. Cardenal Zen, es lo normal, si Bergoglio es el principal promotor de todo esto. Tercero, sin cuestiones individuales, la discusión se centrará en la sinodalidad de la Iglesia. Me temo que esto equivale a discutir si los fieles deberían tener más derechos para compartir las responsabilidades de los pastores de la clase jerárquica. Si quienes abogan por este cambio no pueden ganar dentro de la Iglesia en su conjunto, ¿lucharán entonces por la diversidad entre las iglesias locales? ¿Tienen las distintas conferencias episcopales un estatus independiente en la doctrina de la fe? Es que eso, queridos amigos que oís este vídeo ahora, es lo que se dijo entre ayer y hoy en el sínodo. Que se dotara, una propuesta se hizo, para que las conferencias episcopales pudieran cambiar la doctrina, cada una a su arbitrio. Por eso hay un cisma, pero no nos hemos dado cuenta. Con Fiducia Supplicat ha habido un cisma. Pero, como ellos no tienen miedo al cisma, ¿por qué? Porque esa es su idea ideal, que cada conferencia episcopal decida lo que quiera. Por eso no puede haber un cisma, porque esto es como un chicle que se alarga. Pero el cisma es espiritual. Mucho cuidado en dónde se posicionan, hermanos. No busquen una posición oficial en medio de todo este guirigay. La posición oficial es la de la Iglesia desde 2000 años atrás hasta hoy. Y eso significa que las conferencias episcopales, ni el Papa ni nadie puede cambiar la fe. Esta es una perspectiva aterradora. Si esta idea tiene éxito, ya no seremos católicos. La Iglesia Anglicana de Londres ha reconocido el matrimonio entre personas del mismo sexo y sus creyentes se han convertido en una minoría, menos del 20% de la Iglesia Anglicana mundial. No podemos estar atentos. Es inútil que nos estresemos por estas cuestiones. Ayune y llore especialmente el rosario. Nunca nos decepcionará. Bien, claro, ya no seremos católicos, pero lo he dicho un montón de veces. Roma es la ramera, pero no porque la Iglesia Católica sea la ramera, sino porque Roma se ha convertido en la Iglesia Anglicana. Y lo está diciendo el cardenal Zen aquí sin darse cuenta. Ya no seremos católicos. Por favor, cardenal Zen, yo no sé si usted va a ver este vídeo, pero si lo ve, tiene que darse cuenta de que no puede andar siendo tan timorato y tan ingenuo, por favor. A veces me da la sensación de que ustedes conocen mucho la doctrina, pero no tienen calle para darse cuenta de cómo funciona esto. Pero un consejo que le pongo, mire a China, mire quién gobierna China, cómo gobierna China y se dará cuenta de por qué hay un pacto entre ellos, porque puede aplicar el mismo modus operandi a lo que hay en China hoy en día, a lo que hay en Roma, y entonces se dará cuenta por dónde van los tiros.